El año era 1984 y 3 jóvenes prácticamente desconocidos estaban en el salón de un restaurante de comida rápida para presentar al mundo el primer disco de su banda. Visto desde hoy, puede parecer extraño que Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charlie Alberti hayan elegido un restaurante de ese tipo para el lanzamiento del primer álbum de Soda Stereo. Pero no se trataba de cualquier lugar. Hablamos de Pumpernickel, la primera cadena de comida rápida de la Argentina que antes de la llegada de grandes redes como McDonald's y Burger King dominaba el país y era el punto de encuentro de jóvenes y familias. La red, inaugurada en 1974, alcanzó su apogeo en los años 80, cuando superó la marca de 74 restaurantes y se consolidó como sinónimo de comida rápida y como símbolo de la transformación cultural que atravesaba el país. Sin embargo, aquel evento simbólico de 1984 puede considerarse el cruce de dos caminos que siguieron rumbos completamente distintos. Mientras Soda Stereo escalaba rumbo a la cima del éxito hasta convertirse en una de las mayores bandas de rock en español, la cadena de comida Pumpernickel comenzaba a enfrentar dificultades que llevarían al cierre de todos sus restaurantes y a la desaparición de la marca. Hoy, tanto Soda Stereo como Pumpernickel viven en la memoria no solo de los argentinos, sino también de todos aquellos que en algún momento conocieron a estos dos íconos del país. Pero, ¿cuál es la historia detrás de Pumpernickel? ¿Cómo logró la empresa crecer tanto y luego desaparecer por completo? ¿Y existe algún intento de resucitar la marca? Bienvenidos a un nuevo episodio de Dueños del Mundo, donde contamos la historia de Pumpernickel. La historia de Pumpernickel comienza mucho antes de la inauguración de su primer restaurante y recorre la trayectoria de una familia que construyó su fortuna en uno de los sectores más tradicionales de la economía argentina. En 1935, Ludwig Loewenstein huyó de la Alemania nazi y encontró refugio en la provincia de Entre Ríos, en una región de colonización agrícola judía. Allí volvió a empezar prácticamente desde cero, trabajando en la cría de ganado y aprendiendo a negociar en un entorno rural que todavía se organizaba para abastecer a los grandes centros urbanos del país. Con el paso de los años, Ludwig trasladó la base de sus negocios a Buenos Aires. La experiencia acumulada en la ganadería abrió el camino para dar un paso mayor. A partir de entonces, el grupo familiar comenzó a actuar también en inversiones inmobiliarias, consolidando un patrimonio que unía el campo, la industria y la ciudad dentro de una misma red de intereses económicos. Ese crecimiento no quedó limitado a la figura del patriarca. Ludwig tuvo 3 hijos y todos se formaron dentro de ese ambiente empresarial. El mayor, Ernesto, dio un salto decisivo al crear la marca Patty, considerada la primera gran fabricante de hamburguesas de la Argentina y que hasta hoy es la principal marca y prácticamente sinónimo del propio producto en las góndolas de los supermercados. Más tarde, también participó en la creación del complejo de esquí Las Leñas, uno de los más grandes de América del Sur, llevando el apellido de la familia a un sector completamente distinto al de la carne. El hijo del medio, Roberto, también siguió su propio camino, aunque igualmente ligado a la alimentación. Fundó un frigorífico de pollos moderno en la provincia de Entre Ríos, integrando la cadena de producción de proteína animal en otro segmento en expansión. Mientras tanto, los negocios inmobiliarios avanzaban con proyectos como el Paseo de la Infanta y, más tarde,
el Paseo Alcorta, consolidando a la familia Lowenstein como un grupo con presencia fuerte y diversificada en distintas áreas de la economía argentina. A esa altura, solo el menor, Alfredo Lowenstein, aún no había creado un emprendimiento propio. También había crecido en medio de conversaciones sobre frigoríficos, exportaciones, shoppings y grandes inversiones, siempre con el ejemplo de un padre que lo había construido todo a partir de la inmigración forzada y de hermanos que ya se destacaban como empresarios exitosos. Formaba parte de la estructura familiar, pero faltaba el negocio que pudiera identificarse claramente como su creación, con su marca y su estilo. Esa situación comenzó a cambiar en 1971, durante un viaje a los Estados Unidos. Durante un almuerzo en Miami, sentado con sus hijos en un restaurante de comida rápida, Alfredo empezó a observar con atención lo que ocurría a su alrededor. Vio cómo las personas entraban, hacían el pedido, pagaban, comían y se iban en cuestión de minutos. También notó las cajas registradoras funcionando sin interrupción y las mesas ocupadas por familias, jóvenes y trabajadores en un flujo constante. Para él, la operación parecía simple, pero seguía un circuito previsible y eficiente que llamaba la atención de quien observaba con mentalidad empresarial. Fue en ese salón, rodeado de bandejas de plástico y mobiliario de colores vivos, donde Alfredo percibió que allí había un modelo de negocio que podía llevar a la Argentina. Desde ese momento, la idea de crear una red propia de fast food dejó de ser una simple curiosidad de viaje y comenzó a transformarse en un proyecto. Todavía faltaba decidir cómo adaptar ese formato a un país del bife de chorizo y organizar los pasos necesarios para que saliera del papel. Pero estaba decidido a iniciar un negocio y seguir el destino que parecía reservado para todos los miembros de la familia. ¿Habrá sido fácil? Cuando el primer Pumpernickel abrió sus puertas en Buenos Aires, muchos creyeron que la iniciativa no resistiría los primeros meses. Al fin y al cabo, la Argentina mantiene una relación profunda con la carne vacuna y con platos tradicionales que forman parte de la identidad cultural del país. El consumo cotidiano giraba en torno al bife, el chorizo y preparaciones que ocupaban las mesas de familias enteras. En las calles, el sándwich más popular no provenía de una parrilla industrial ni seguía estándares importados. El rey de la comida rápida era el choripán. Simple y accesible, este sándwich estaba presente en estadios, ferias y veredas. Introducir un restaurante de comida rápida en un territorio marcado por esos hábitos parecía algo distante de las preferencias del público. Sin embargo, Pumpernickel surgió en un momento en el que la vida urbana se aceleraba, los horarios se volvían más fragmentados y una parte de la población buscaba opciones rápidas que encajaran en la rutina de las grandes ciudades. Para llegar a la cima, el primer paso fue conquistar a los jóvenes, un grupo que seguía de cerca las tendencias culturales y que circulaba por zonas donde la oferta de servicios debía acompañar un ritmo de movimiento constante. La propuesta de comidas rápidas, servidas en ambientes iluminados y con una decoración moderna, atrajo a consumidores que buscaban un espacio que representaba la transición hacia una vida urbana más dinámica. Alfredo Lowenstein entendió perfectamente ese comportamiento y ofreció productos que dialogaban con esa nueva demanda, creando un entorno que se alejaba de la tradición de los platos caseros y se acercaba a un estilo de alimentación que ganaba fuerza en ciudades de distintas partes del mundo. El éxito inicial creó una identidad propia que acercó aún más a la marca al público joven.
La elección de la cadena como lugar para el lanzamiento del primer disco de Soda Stereo reforzó ese vínculo. La banda daba sus primeros pasos mientras el restaurante atravesaba uno de sus períodos de mayor crecimiento. El encuentro de ambas trayectorias conformó una imagen representativa de la época y mostró cómo Pumpernickel se había convertido en un escenario frecuente para quienes seguían novedades musicales, culturales y de comportamiento. El público joven se reunía en los locales y la marca se consolidaba como punto de encuentro, generando una atmósfera que combinaba consumo y sociabilidad. La expansión fue acelerada. En pocos años, la red alcanzó decenas de unidades distribuidas por toda la Argentina, llegando al nivel de 74 restaurantes. Ese crecimiento reveló un modelo operativo que funcionaba en distintas regiones, desde centros urbanos densamente poblados hasta áreas comerciales en desarrollo. La facturación superó la impresionante marca de $60 millones anuales y abrió el camino para el primer intento de internacionalización, con unidades inauguradas en Brasil y Uruguay. El nombre Pumpernickel se convirtió en sinónimo de fast food argentino, consolidando a la empresa como la mayor cadena del país en el sector y como una de las marcas locales de mayor visibilidad en ese periodo. Sin embargo, la trayectoria comenzó a cambiar a mediados de la década de 1980. En 1986, McDonald's abrió su primer local en la Argentina. 3 años más tarde, Burger King ingresó al mercado. La llegada de estas dos cadenas internacionales alteró de manera profunda la dinámica del sector. Ambas contaban con estándares operativos rígidos, campañas publicitarias elaboradas y procesos de producción estandarizados que funcionaban con eficiencia en distintos países. Las estrategias adoptadas impusieron una nueva lógica competitiva que exigía adaptación constante. Mientras tanto, Pumpernickel operaba con franquicias que presentaban diferencias significativas entre sí, desde el menú hasta la experiencia del cliente. La falta de estandarización se transformó en un problema creciente. Algunas unidades adoptaban prácticas modernas, mientras que otras mantenían procesos que ya no cumplían con las expectativas de un público familiarizado con los estándares internacionales. La experiencia variaba de un restaurante a otro, lo que debilitaba la imagen de la marca y dificultaba la fidelización de los clientes. Además, Pumpernickel enfrentó una demanda judicial iniciada por Burger King, que alegaba plagio en el diseño del logotipo. El proceso tuvo amplia repercusión y expuso a la cadena en un momento en el que necesitaba fortalecerse y no lidiar con conflictos legales que desviaban recursos y atención. La administración buscaba caminos para recuperar la competitividad. Con el avance de los competidores y la presión por mejorar la operación, Alfredo Lowenstein transfirió la dirección de la empresa a sus hijos. La nueva gestión implementó cambios destinados a reorganizar la estructura, actualizar procesos y volver a colocar a la marca en el centro de las decisiones de consumo de los argentinos. La modernización era necesaria, pero los resultados tardaron en aparecer. El mercado ya había absorbido el impacto de las cadenas internacionales y la comparación entre productos, calidad y experiencia se volvió inevitable. Pumpernickel intentó reposicionar la marca, ajustar menús, remodelar locales y adoptar prácticas similares a las de sus competidores. Sin embargo, parte de las franquicias continuaba operando de forma distante de los nuevos estándares. La dispersión administrativa y la dificultad para unificar decisiones estratégicas colocaron a la red en una trayectoria de pérdida gradual de espacio.
la facturación cayó y los costos de mantenimiento aumentaron. En ese contexto, la familia decidió vender el control a un fondo de inversión, que asumió la operación con el objetivo de reestructurar la empresa. La nueva administración analizó contratos, revisó operaciones y buscó alternativas para recuperar la competitividad. A pesar de los intentos, las dificultades se acumularon. La marca había perdido presencia en las principales zonas comerciales y no lograba seguir el ritmo de expansión de los competidores internacionales. Con el tiempo, los locales fueron cerrando hasta que solo quedó una unidad. Esta última permaneció abierta durante un período, cargando la memoria de una época en la que la red había liderado el sector. Sin embargo, a comienzos de los años 2000, también cerró sus puertas, marcando el final de una historia que atravesó distintas fases de la economía y del consumo argentinos. La desaparición de Pumpernickel no borró el impacto que la cadena tuvo en el país. Para muchos, la marca representa una etapa específica, vinculada a hábitos urbanos que se transformaron con el paso de las décadas. Los recuerdos siguen presentes entre quienes presenciaron el crecimiento acelerado, el auge y la caída de la empresa. Esa memoria alimenta la posibilidad de que, en algún momento, el nombre Pumpernickel vuelva a aparecer, ya sea como homenaje al pasado o como un intento de recuperar una identidad que marcó generaciones y que todavía despierta interés en el mercado de la comida rápida. Pero, ¿existe realmente alguna posibilidad de volver a comer en un restaurante Pumpernickel? La trayectoria de Pumpernickel siguió su curso hasta desaparecer por completo del mercado argentino y, a diferencia de lo que circula en algunas conversaciones en redes sociales, no existe ningún proyecto oficial para el regreso de la marca. Los reportajes que revisitan la historia de la cadena muestran que la nostalgia proviene principalmente de los consumidores que vivieron aquel periodo de expansión y que asocian el restaurante con momentos específicos de la juventud, los cambios urbanos y la aparición de nuevos hábitos de consumo. Para la familia Lowenstein, sin embargo, Pumpernickel se convirtió en apenas un capítulo más dentro de una larga lista de iniciativas empresariales. El cierre de la cadena representó el final de un ciclo y no una marca destinada a ser relanzada para una nueva generación. El fundador siguió otro camino. Después de años dedicados a la administración de los negocios en la Argentina, se mudó a los Estados Unidos, donde comenzó a concentrar inversiones en los sectores hotelero e inmobiliario. Ese traslado marcó una nueva etapa de su vida profesional, orientada a operaciones que exigían conocimiento de mercado, gestión patrimonial y una visión de largo plazo. Los proyectos se expandieron a distintas localidades y más recientemente surgieron noticias sobre un desafío que combina historia y emprendimiento. Adquirió un castillo en Italia y trabaja en su restauración con el objetivo de transformarlo en un hotel, ampliando su actuación internacional y construyendo un negocio vinculado al turismo, la arquitectura y la preservación del patrimonio. Esta etapa demuestra que la atención del empresario está puesta en otros rumbos y no en la reconstrucción de una marca que pertenece a un contexto muy particular de la Argentina, de las décadas de 1970, 1980 y 1990. Lamentablemente, Pumpernickel y Soda Stereo siguieron trayectorias diferentes, pero tuvieron el mismo final. La banda se separó en 1997 y, aunque volvió a reunirse brevemente una década más tarde, nunca regresó de forma definitiva. Tras la trágica muerte de Gustavo Cerati en 2014,
se extinguieron por completo las posibilidades de un regreso. Así, Soda Stereo y Pumpernickel quedaron para siempre en la memoria de quienes vivieron aquellos tiempos. ¿Y tú? ¿Tienes alguna historia en alguno de los restaurantes Pumpernickel? ¿Recuerdas cuál era tu sándwich favorito? Cuéntanos en los comentarios y sigue acompañando al canal Dueños del Mundo para revivir historias del mundo del emprendimiento.